como estos peligrosos nunchakus, 600 gramos de pasta base de cocaína y 1,5 millones de pesos. Portando falsas placas de la Policía Civil y balizas azules, este grupo de ampones había asaltado hace 20 días a un camión cargado con 100 millones de pesos en medicamentos. Tras llevarlo con su conductor hasta el cabezal norte del aeropuerto, lo descargaron y golpearon al chofer para arrojarlo a un canal. Además de la mercadería, los asaltantes se robaron 300 millones en documentos y las ruedas del camión de la empresa Socofar. Antes de ser capturados por la Policía de Investigaciones, los ampones alcanzaron a comercializar algunos medicamentos en ferias libres. La empresa Lucchetti descarta que los máximos ejecutivos de la compañía sean juzgados en Perú por el delito de tráfico de influencias. De esta manera se refirió las informaciones aparecidas en la prensa limeña, donde se asegura Gonzalo Menéndez y Fernando Pacheco serían sometidos a juicio por presuntamente haber solicitado favores a Vladimiro Montesinos para lograr la instalación de su fábrica en la zona ecológica de los Pantanos de Villa en el distrito de Chorrillos. La empresa Lucchetti aclara que el fallo no significa que los ejecutivos serán juzgados públicamente a través de un juicio oral, ya que aún quedan recursos por resolver. Bueno, vamos a las noticias internacionales, pero que afecta a todo el mundo. La justicia británica decide dejar morir a una niña de 11 meses gravemente enferma para evitarle mayor sufrimiento. Sus padres apelarán a los tribunales de la Unión Europea en un intento desesperado por salvarla. Informa Vittorio Cesáreo. La pequeña Charlotte Wyatt, de 11 meses, lucha por llegar a su primer año de vida, pero por ahora duerme con la esperanza de algún día conocer el mundo real. Sin embargo, la inocencia de esta niña desconoce que no lo podrá hacer porque su futuro ya está decidido en una corte de Inglaterra. El Tribunal Superior del COS que deje morir a la guagua desahuciada, a quien sus padres quieren salvar a toda costa en el caso de que deje de respirar. Charlotte, nacida 3 meses prematura, está gravemente enferma y los médicos no quieren reanimarla en caso que vuelva a tener un paro cardiorrespiratorio. Muchos de sus órganos apenas están desarrollados y vive en una incubadora. Charlotte sigue luchando por sobrevivir en el St. Mary Hospital de Southampton, mientras sus padres esperan algún día se obre el milagro de que pueda recibir un tratamiento. Sus progenitores aseguraron que van a llegar hasta el Tribunal Europeo para salvar a su hija. A pesar del informe del Senado estadounidense que revela que Saddam Hussein no poseía armas de destrucción masiva, el presidente George Bush defiende nuevamente su decisión de invadir Irak. Informa Sebastián Carballo. Luego que un impactante documento elaborado por Charles Dolfer, jefe de inspectores de armas estadounidenses en Irak, señalara que el régimen de Saddam Hussein no poseía armas de destrucción masiva o planes, los ciudadanos norteamericanos quedaron perplejos. Esto debido a que el archivo entregado al Congreso contradice el principal argumento que justificaba la invasión a Irak. Ante tal situación, el presidente George Bush salió en defensa de su ataque, que ya ha dejado más de 1.000 soldados estadounidenses fallecidos. Existía un riesgo, un verdadero riesgo de que Saddam Hussein pasara armas, materiales o información a redes terroristas. En el mundo post-11 de septiembre era un riesgo que no podíamos correr. Miles de familiares de soldados británicos que han caído en Irak se están reuniendo en las calles londinenses para exigir la renuncia del primer ministro británico Tony Blair, acusándolo de haberse equivocado al enviar tropas a ese país. En Irak, una autobomba dejó sin vida a más de 16 personas y unas 24 resultaron heridas. Revisemos ahora los indicadores económicos en Telediario. La UEF mañana tendrá un valor de 17. Precisamente para hacer una acotación. Tanto es así que acá hay un candidato que dice que no ha tenido muchos recursos para poder mandar a hacer su afiche y ha salido en una foto exactamente igual que el señor que lo, ¿cómo se llama? La promoción de la leche. O sea, absolutamente desnudo y tapando su parte con una rodilla. Copiando a otro candidato de otra zona del país, si no me equivoco. No sé si copiando, pero para mí que está copiando el comercial de la leche. Sí, pero hay otra persona que hizo lo mismo en el sur. Ah, no tengo idea. No, pero realmente es como un poco contraproducente, ¿no? Porque está bien que no todos los partidos tengan un muestro que es realmente exagerado. Claro, porque él dice que con uno de esos afiches vale como por 5 de los otros. En términos de impacto, sí, me imagino.
O sea, ponerlo ahí en un tremendo cartel, encuentro que para los mismos niños que pasan por ahí en ver un candidato que sale desnudo, no sé, qué es lo que podemos esperar más adelante. Pero está tapado él, eso sí, ¿eh? La pura rodillita no sale, nomás, pero el resto, sale. aparte que no es ninguna dona ni no, el pobre caballero es más o menos nomás un gordito que realmente da como un poco de recelo verlo, más que... Gracias, Vilma. Vamos con Miriam de Antofagasta. Miriam. Hola. Hola. Mira, yo te llamo por la que dice gasto innecesario o costo de la democracia. Mira, la verdad que te cuento que yo pienso que es un gasto innecesario. Porque hay mucha gente en este país que necesita el tema de salud, por ejemplo, preocuparse del tema también de la delincuencia. Gracias, Miriam. Vamos con Álvaro de Santiago. Álvaro. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Cuál es su opinión? Felicito por el programa. Muchas gracias. Yo creo que bombardean las casas con mucha propaganda, reiteradamente con la misma propaganda. Entonces, ¿cuánto no se podría ahorrar para dárselo a los pobres, para pensiones asistenciales, etcétera? Gracias, Álvaro. Ya. Vamos con la opinión de Juan, de Pedro Aguirre Cerda. Juan, buenas tardes. Buenas tardes, señor. ¿Cuál es su opinión? Mire, mi opinión es que aquí en Pedro Aguirre Cerda hay bastantes colegios que están muy a mal traer. Llámese los baños, las mismas salas de los niños que están sin inventar, no tienen nada. ¿Y por qué los candidatos que están a concejales y el mismo alcalde, por qué no hacen un arreglo en los colegios que hay aquí en la población? Gracias, don Juan. Gracias por su llamado. Vamos a los mail. Telediario@redtv.cl. Rodrigo Para Reyes de Chihuayante. Creo que habiendo tanta gente pobre es una estupidez gastar tanta plata para anunciar gente que se ve una sola vez en las elecciones y después se olvidan de todas las promesas. La mejor forma de que conozcan a los candidatos son los debates públicos. Así uno los conoce y si prometen algo que sea con el consentimiento y aprobación de los vecinos. Estoy de acuerdo, es el costo de la democracia, pero también me hago la siguiente pregunta. Si el candidato hubiese sido Trivelli, ¿estaría con el mismo entusiasmo luchando por la legalidad? Por último, vemos todos los días el despliegue inmenso del gobierno haciendo propaganda por todo Chile. ¿Y ese costo quién lo asume? Esas son las opiniones acerca de la pregunta interactiva de este día jueves. Pequeña pausa y ya vuelvo. Del mundo que recibe este galardón. La nota la preparó Sebastián Carballo. Pasando por encima de Mario Vargas Llosa, la Academia Sueca premió a Orwell de literatura, debido a sus brillantes novelas y obras que con una escritura perfecta revelan lo absurdo y los clichés de la sociedad austriaca moderna. En Pakistán, al menos 45 personas murieron y unas 100 resultaron heridas debido a 2 explosiones de autobombas realizadas durante una manifestación musulmana sunita en la ciudad de Multán. El atentado se produjo cuando miles de religiosos conmemoraban el primer aniversario de la muerte del líder de la organización islámica Tariq. El atentado se produjo... Brutal ataque con cohetes israelíes en el norte de la Franja de Gaza mató a 2 palestinos. El hecho ocurrió a pocas horas de que el líder judío Ariel Sharon anunciara que la operación Días de Penitencia, que busca desarmar a los palestinos, continuará mientras haya peligro. En Gaza... Pasando por encima de Hawái, Australia e Indonesia, los peruanos se adjudicaron el mundo. Según los vecinos, este deporte comenzó a ser practicado en sus costas hace más de 2000 años, por los indígenas mochicas en sus caballos de totora. Luego del éxito de Shrek 2, una nueva película de animación computacional llega a las pantallas nacionales. Se trata de El Espantatiburones, uno de los estrenos destacados para la cartelera cinematográfica de este fin de semana, que nos presenta Vittorio Cesareco. La productora estadounidense DreamWorks, que se ha transformado en la empresa de acción computacional, nos trae un nuevo éxito, El Espantatiburones, roso inmerso dentro de un colegio católico que tiene grandes influencias en su vida futura. Olmos desmiente presiones de River, precisó que solo él determinará las actuaciones de Salas ante Ecuador y Argentina. En buena lid, Nelson Tapia y Marcelo Salas se disputan liderazgo. Ambos aspiran a ser el referente Topia, una joven de 22 años. Su pololo confesó que la acuchilló en el cuello y después la enterró en la ribera del río Copiapó. Desde el 2003 que la familia de Carolina Tapia la buscaba sin descanso.
La joven desapareció ese día y nunca más supieron de su paradero. Las teorías que se dijeron fueron muchas, pero siempre lo que alertó a la policía fue que todo indicaba que la joven estaba embarazada. Este miércoles, Mario Cabrera, el pololo, agobiado por la culpa y tras hablar con un sacerdote, confesó que él la había asesinado. Estamos todos desconsolados, aunque ya se veía venir todo esto, por lo que nosotros conocíamos a la Carolina. Lo lamentable fue que ella lo quiso tanto que nosotros sospechábamos de él, siempre sospechamos de él. Lo que pasa es que nunca se nos escuchó, porque para nosotros siempre fue... Durante toda la noche, investigaciones apoyadas por retroexcavadoras buscó el cuerpo de la joven en el lugar indicado por el pololo, la ribera del río Copiapó, a solo 1 kilómetro de la casa de Carolina. A las 9:30 horas de este jueves aparecieron los primeros restos. Al final hemos ya encontrado restos de un esqueleto humano, también algunas prendas de vestir y algunas pertenencias que nos estarían indicando que se podría tratar efectivamente de los restos de Carolina Tapia. Ya terminó el martirio de saber dónde está. O sea, ahora si es que fuera ella, sabemos que hay un cuerpo, podemos velarlo tranquilos. Las primeras indagaciones, la pareja de pololos discutió por el embarazo de Carolina, tras lo cual Mario Cabrera la apuñaló en el cuello causándole la muerte. Después de confesar su crimen, sufrió una crisis nerviosa, por lo que fue internado en el hospital de Copiapó, desde donde fue trasladado para la audiencia de detención. ¡Maricón! ¡Desgraciado! ¡Mataste a Carolina y a su hijo! ¡Desgraciado! ¡Que lo maten al desgraciado! ¡Que lo maten! Mario Cabrera quedó detenido, imputado por homicidio y en los próximos exámenes psiquiátricos. Bueno, no todo es negativo. Una positiva evolución de salud ha presentado el joven apuñalado por un compañero en la comuna de Conchalí. En las últimas horas se produjo una serie de casos de violencia escolar. Marcelo Escobar Villarroel tiene una herida de 2 centímetros de ancho en la aurícula derecha del corazón. El cuchillo que le provocó la herida penetró por lo menos 5 centímetros su tórax. Es una lesión profunda, capaz de provocar la muerte en forma instantánea. Pero Marcelo parece estar aferrado a la vida. En las últimas horas su evolución ha sido satisfactoria. Estamos bastante contentos con su vista quirúrgico, no hemos tenido problemas. Desde el punto de vista respiratorio sigue conectado a ventilación mecánica con buena respuesta. Y desde el punto de vista de cualquier complicación esperable en las primeras horas postquirúrgica clásica, hasta ahora ha estado estable. El escolar del Liceo José Miguel Carrera de Conchalí resultó herido ayer tras llevar un cuchillo al establecimiento con el que supuestamente jugó junto a un compañero, identificado con las iniciales HAR de 16 años. La hoja del puñal se habría separado de la cacha de madera e ingresó por un costado. Si bien ayer su hermana declaró que portaba el cuchillo para defenderse de pandillas que operan en el lugar, hoy cambió su versión. Un delincuente y el arma no era de él. Y aparte que en el colegio no actuaron a tiempo. No llamó al tiro a la ambulancia, de hecho mi compañero le tuvo que gritar o casi decir un garabato para que llamara. No es delincuente, no es pato malo, no es nada. Yo luché con mis 6 hijos. Mi marido me dejó botado de cuando eran chicos mi hijo. Y yo luché, yo soy papá y mamá para ellos. Y ahora no quiero que me pierda mi hijo tampoco, que se muera mi hijo tampoco, no quiero nada. En el colegio aseguran que todo se trató de un lamentable accidente. Sin embargo, hay cuestionamiento ingresado el cuchillo, a pesar de la reciente ley que prohíbe el porte de armas blancas. El hecho de portar un arma blanca en un colegio es un delito. La violencia y la agresividad entre jóvenes ha sido de muy larga data. La conocemos todos, pero cuando en medio de esa impulsividad o de esa violencia natural que los jóvenes tienen, hay armas blancas, esto puede ser el inicio de tragedias de la cual nadie sale indemne, todos son víctimas y todos se arrepienten después. Pero la ley parece no ser respetada en ningún lugar del país. Es de entre 10 a 11 años de edad los que acuchillaron a un escolar de 13, identificado como Abraham Caro Villar. El niño opuso resistencia a un asalto y los pequeños delincuentes no dudaron en atacarlo. El niño recibió una estocada en su muslo izquierdo. Querían quitarme todo. ¿Qué te decían? Decía, ella entrega todo, la mochila, un bolso que llevaba, la pelota, todo, las zapatillas, todo. ¿Cómo eran ellos en edad? ¿Qué edad? Tenía como unos entre 11 y 12 años y andaban de escolar y sin corbatas así. Con un cuchillo. Entonces no sé realmente, es impotencia más que nada. Impotencia, inseguridad, una mezcla de todo un poco.
Sin embargo, la violencia en menores y jóvenes no solo va acompañada de armas de fuego como en Santa Juana, en la 8ª región, o cuchillos, como en Santiago y Talca. En Rancagua, un escolar de 18 años que cursa 4º medio solo necesitó sus puños para agredir al jefe de la unidad técnica pedagógica. El joven, identificado como Roberto Carlos Pereira, se molestó cuando el profesor José Aburto, de 67 años, le informó que sería y que solo debía acudir a rendir sus exámenes. Por esto decidió golpear al docente. Se solicitaron medidas cautelares en relación al joven. Primero, la firma ante la Fiscalía una vez por mes, mientras dure el término de la investigación. Además, que se le prohibiera acercarse al establecimiento y acercarse al profesor agredido con ocasión de estos hechos. Muchos de los menores que se han visto involucrados en hechos de sangre o brutales agresiones solo reciben una leve sanción, amparados en la norma del discernimiento, algo que parecen conocer hasta para actuar en total impunidad. Bueno, no todo es crimen ni violencia. Una historia insólita. Un estafador aprovechaba los conocimientos computacionales de su hijo para delinquir, recuperando desde corrales municipales vehículos incautados en procedimientos antidrogas. Investigaciones incautó hace un par de meses en un operativo antidrogas uno de estos automóviles. Poco tiempo después vieron con sorpresa que se encontraba a la venta en una automotora. Lo lógico era que permaneciera aparcado en un corral municipal, pero con todas las de la ley. González, de 21 años, retiraba los móviles con autorizaciones judiciales falsificadas por él. Sí, estoy arrepentido. ¿Tu papá te dijo que se metieran en este trabajo sucio? No. ¿Voluntariamente lo quisiste hacer? No, tampoco voluntariamente. Su propio padre mecánico, Abelardo González, de 55 años, y Michelle Caselli, de 49, quien simulaba ser abogado, completaban el trío que llegaba hasta los corrales con los permisos, placas de investigaciones falsas y un arma de fuego al cinto, lo que no levantaba su... La Fuerza de Tarea Occidente, conjuntamente con la Brigada Antinarcótico, detuvo una organización criminal conformada por 3 estafadores, los cuales se dedicaban a seguir la pista a vehículos que estuvieran en los aparcaderos municipales de Santiago, incautados por infracción a la ley de drogas. La policía avaló en 80 millones de pesos el monto del decomiso y estableció que los detenidos también compraban vehículos robados por delincuentes. Con el mismo proceso, blanqueaban la documentación de los automóviles para luego venderlos. Actuaron por lo menos durante un año, tiempo en el que Claudio falsificó autos, entre ellos del 24º, el mismo que ahora le dictará sentencia. ¿Por qué te ríes? ¿Cómo por qué me río? ¿Me da risa? O sea, ¿un chiste lo que hiciste? No, no es un chiste. ¿Estás consciente de que es un delito? Sí. ¿Y qué reflexión te merece eso? Está mal. Otra historia insólita, porque ha sido día de historias insólitas. El sábado pasado, un ciclista fue atropellado por un micro, nada nuevo porque eso pasa todo el tiempo. Pero esta vez lo extraño es que el mismo chofer que produce el accidente lo recoge a la central. Caramba, vamos mejorando, ¿eh? Lo malo es que se fue sin identificarse y le robó la bicicleta a la víctima. Marcelo no sabe si reírse o llorar de rabia. Es que no puede creer la sinvergüenzura del chofer de la micro que lo atropelló. Iba a la casa de su hijo cuando se encontró con un bus de frente que venía con las luces apagadas. Había luz en la calle, oscura esa calle, y la micro venía sin luz, sin los focos. Entonces yo pasé, bueno, la vi. Nunca lo vi porque me subieron por la puerta de atrás. A su víctima y la llevó al centro asistencial, pero aparte de irse sin dejar su identificación, se llevó la bicicleta y todos los implementos que llevaba Marcelo. Quiero que aparezca el chofer, porque me vino a tirar a mi hijo ese día, y la hija del chofer. Y me lo dejó ahí y me llevó la bicicleta, el casco, los lentes y el personal. Marcelo se recupera en la posta central de las graves lesiones con que quedó, pero deberá estar un mes más en reposo. Tiene que ser un impacto muy severo porque tiene fracturas 6 costillas del lado izquierdo y tiene una contusión abdominal y pelviana que por lo menos logró provocar sangramiento en la orina. Me da rabia. Porque hacen lo que quieren, atropellan, chocan a la gente y se van como si nada. Marcelo y su familia llaman a las personas que viajaban ese día en la micro para encontrar al chofer que lo atropelló, ya que aseguran deben pagar 50.000 pesos diarios en la posta, dinero que no tienen, y en último caso, para que le devuelva la bicicleta. Espero que sea cuidadoso en la manera, porque además se querellan cuando uno reclama, así que hay que irse piano, por favor, devuélvame la bicicleta, sería conveniente por la imagen del gremio.
Bueno, sigamos. Se recupera el dirigente portuario que protesta en Iquique, mientras los trabajadores anunciaron nuevas movilizaciones. Autoridades piden a la ciudadanía que se fije bien en los candidatos que infringen la ley a la hora de votar. Finalmente, Carabineros dio cumplimiento a la ley y procedió a retirar la propaganda electoral que estaba instalada en lugares prohibidos. Esto es en postes y tendido eléctrico, además de cruces donde tapan la visual, entre otros sitios. Si bien Santiago amaneció un poco más despejado de los letreros, el intendente metropolitano llamó a la ciudadanía a fijarse bien cuáles son los que hay a la hora de votar en las próximas elecciones. Pedimos a que cumplan y que la gente, al momento de poner su voto, vea también si el candidato que le gusta está cumpliendo con la ley o no, si es un ciudadano, si tiene comportamiento cívico. Yo creo que eso es bien importante a la hora de emitir una preferencia. Se trata en primera instancia que los mismos comandos tomen conciencia y cambien de lugar la propaganda mal instalada. De no funcionar el llamado, ya hay propuestas para endurecer las multas que hoy son consideradas demasiado bajas. Carabineros está procediendo a retirar, asumiendo incluso los costos de la contratación de las grúas, pero los comandos vienen atrás, una vez que Carabineros se ha retirado, respondiendo a la propaganda. Aquí lo que tenemos es una violación flagrante a la ley. Es cierto, por ahora el costo de sacar los letreros mal instalados lo está asumiendo Carabineros. No se descarta, eso sí, que a través del juzgado de policía local esa suma la tengan que pagar los infractores, además de la multa en dinero que hay que cancelar. Claro que el juez de policía que tenga cuidado a quién le baja la publicidad. Bueno, ayer le estuvimos mostrando cómo inescrupulosos que se amparan en la oscuridad se dedican a asaltar a los automovilistas que deben esperar el cambio de semáforo, sobre todo con tantas obras públicas, tacos y esas cosas, se hacen pingüe negocio. Hoy reaccionó Carabineros y mire, fue exactamente el lugar que denunciamos ayer, ahí estaba la banda operando como nada. Es un pánico, realmente se siente un pánico tremendo y bueno, yo doy gracias a Dios de que no nos pasó nada y que solamente alcanzaron a quebrar un vidrio y que yo no me paralicé, o sea, salí arrancando de ella como dio lugar a una que había taco. Atemorizada y aún en estado de shock, así permanece esta mujer que el domingo fue asaltada por un grupo de 6 delincuentes en la esquina de Avenida Central con Américo Vespucio. Mientras esperaba en un taco, en cosa de segundos, inescrupulosos rompieron su vidrio con una piedra y le robaron todo lo que tenía en su automóvil. Lo mismo sucedió a esta mujer. Pero estas denuncias tuvieron sus frutos. Carabineros logró desbaratar una banda compuesta por una pareja dedicada a perpetrar este tipo de delitos. Se trata de Daniel Araya, de 19 años, y Rodrigo Machos, con un amplio prontuario policial. Esta banda viene operando aproximadamente 2 años, poco menos de 2 años. ¿Cuántos casos tendrán acreditados? Mire, nosotros hemos acreditado 3 casos básicamente, pero estamos investigando otros. Creemos que hay una gran cantidad de casos detrás de este grupo delictual. La especialidad de estos sujetos era el robo de carteras, especialmente a mujeres y hombres que viajaban solos por la ruta. Cuando los conductores esperaban durante, aprovechaban para romper los vidrios y tomar las especies que se encontraban al interior del automóvil. Entre los artículos recuperados se encuentran joyas, lentes, tarjetas de créditos y chequeras, documentos que posteriormente eran vendidos a bandas de estafadores profesionales. Bueno, volvemos a las tragedias. Una adolescente mató a su guagüita y la escondió en la mochila. La menor tenía 14 años y dio a luz en el baño del internado donde estudiaba en la 8ª región. Fue en esta pieza donde la menor de 14 años intentó prolongar el secreto de su embarazo. En el silencio de la noche dio luz a un bebé mientras las demás compañeras dormían. Ella usaba pura ropa ancha, pero nunca supimos que estaba embarazada. Ella hace poco fue reina de su colegio, entonces cuando yo le puse el vestido, porque a mí me tocó vestirla y pintarla, ella tenía harta estrías, harta, y tenía la guatita así, pero ella no sé si a lo mejor ella ni siquiera ya sabía, porque ella creo que se encontraba gorda y estaba... Yo vi los colchonetas llenas de sangre, que incluso la sangre traspasó para abajo. Sí, incluso la guaguita la echó dentro de una mochila. Y su amiga la llevaba en la mochila, iba pesada, iba con sangre abajo en la mochila. Luego de dar a luz, la niña ocultó el feto en su mochila. Con la guagua en el bolso, abandonó la escuela junto a su mamá. Sin embargo, en el trayecto, la menor se sintió mal y fue derivada al hospital de Laja. La matrona que lo atendió descubrió que dentro de ese bolso había un recién nacido de un par de horas ya, y
Bueno, ahí se procedió a hacer la atención correspondiente a ella, a la niña. Se le dieron los cuidados necesarios y pertinentes a la situación. La niña asegura haber sido violada por su tío y padre del bebé, quien es mayor que ella por 1 año, motivo por el que ocultó el embarazo. El hecho es que ocurrió una violación, toda vez que a la época, o haciendo una retrospectiva, ¿no es cierto?, al tiempo de la concepción de la guagua, la menor tendría a esa fecha menos de 14 años y por tanto... La autopsia al bebé reveló que murió por falta de asistencia, pese a que la menor cometió infanticidio y el tío violación, son inimputables. El dramático caso será traspasado al juzgado de menores respectivo, el que podría ordenar medida de protección para ambos niños. Bueno, sanos y salvos aparecieron los 3 montañistas desaparecidos en el cajón del Maipo. Los excursionistas nunca estuvieron perdidos, sino que en realidad tomaron una ruta complicada, lo que retrasó su retorno. Para dar con su paradero, aparecieron los 3 andinistas que se encontraron en el sector cordillerano de la comuna de San José de Maipo. Francisco Lizana González, de 28 años, Pablo Barahona Echeverría, de 26, y Miguel Garrido, de 40, iniciaron su expedición el sábado y habían acordado regresar a sus casas el pasado lunes. Dada la demora, sus familias dieron cuenta de presunta desgracia. Finalmente los deportistas descendieron por sí solos por el sector de San Alfonso, desde donde dieron aviso a sus familias, quienes alertaron a carabineros. Nunca estuvieron perdidos, la demora se debió a las dificultades de la ruta escogida. Y cuando fueron hacia arriba, nosotros ya estábamos bajando ya. Así que cuando nosotros estábamos abajo, cuando San Alfonso, nosotros estábamos tomándonos un café. Cuando nos enteramos que estaba todo esto, el asunto del Chauco. Calculamos mal el tiempo de la travesía. Sencillamente eso, íbamos bien equipados, no hubo ningún problema. ¿Estaba previsto que podrían atrasarte un poco? Recién lo vinimos a ver el lunes, en la noche que ya no se podía, que no se veía nada. Eso es por las condiciones del tiempo, ¿no? No por la luz. ¿Qué pasa con eso? ¿No se puede avanzar cuando está oscuro? Cuéntanos. Claro, porque ahí las huellas no se ven. No tuvieron ningún problema y el clima los ayudó, una gran satisfacción para sus familias. Llamó a la casa y de la casa llamaron al celular de mi prima y lo que supimos es que bajaron por el lado de San Alfonso. Con mucha angustia, pero tenía la confianza en Dios. Importante es que nos comuniquen. A lo mejor si nos hubiesen comunicado, hubiésemos salido igual a buscar, pero hubiéramos tenido una referencia donde buscar. De esta manera terminó la historia que por suerte tuvo un buen final. Más allá de la vergüenza por el revuelo y aprender la lección de dar aviso a carabineros, estos 3 deportistas ya están pensando en su próxima expedición. Con gusto a poco la cosa. ¿Están felices ustedes? Arriba está espectacular. Si quieren los invitamos. El viaje es muy largo. Vamos mejor con deporte. Yo te voy a pagar 68.000 pesos. ¿Cuál es la diferencia en que tú, el resto, eso que es la comisión en el fondo mío, los intereses, tú lo estás pagando en cuotas? Así de fácil puede ser conseguir dinero, particularmente en algunas oficinas del centro de Santiago. Sin embargo, a la larga este puede terminar siendo un problema insoluble, toda vez que el delito de usura es muy difícil de probar. En el caso de las tarjetas, por ejemplo, son al portador. No hay nombres ni documentos de por medio, por consiguiente, tampoco evidencia de usura. Los prestamistas siempre, y a la postre, según estadísticas de la policía, solo un 1% de la gente hace denuncias por usura. Sin embargo, los imposibles no existen. La resolución de la Corte de Apelaciones sienta un precedente en el sentido de que la usura sí puede ser sancionada. Los asaltos a mujeres que manejan sus autos, quiero decir, con la cartera a la vista, no paran. Una vez más, Carabineros detuvo a delincuentes que se dedicaban a este delito y que después entregaban los documentos a estafadores. Enrique Barrera tiene los detalles. Cada cierto tiempo impactan. Personas gravemente heridas por algo tan irracional como que alguien decidió arrojar una piedra hacia un auto en movimiento. Pero no siempre estos actos son meramente vandálicos. De hecho, la mayoría de ellos tienen como móvil final el robo, sin que a los delincuentes les importe mucho si en el camino lesionan o no a sus víctimas. En este sector de Avenida Los Espejos con General Velázquez suele registrarse este tipo de ataques. El método es simple. Los delincuentes aprovechan los tacos para mirar hacia el interior de los autos. Preferentemente una cartera de una mujer sola en el asiento del copiloto, atacan. Es peligroso aquí, sobre todo en las noches cuando empieza a oscurecer. ¿Qué pasa ahí? Generalmente a las mujeres que van manejando les quebran el vidrio trasero,
y le roban la cartera, la gargantilla. Yo diría que más que frecuente, porque yo que estoy aquí veo cuando llegan ahí a la tenencia y veo que vienen llorando porque son mujeres, vienen llorando y miro los vidrios, vienen quebrados y digo, le quebraron el vidrio ahí en la Velázquez. En ese sector de Lo Espejo y en otras comunas, aquí hay tarjetas y pertenencias de al menos 5 mujeres. Una de ellas es Jimena Vega, quien fue asaltada hace 2 días en Renca cuando salía del trabajo. Piedra aquí, rompió el vidrio, saltó la piedra hacia adentro, hacia mis piernas. Me llegó en la cadera, tengo todo morado, pero bueno, el cuento es que se me metió medio cuerpo hacia adentro y me quitó la cartera. Aunque perdió algunas cosas, esta mujer aún no puede creer que en solo 2 días Carabineros recuperó. Si esto no hubiera pasado, su cédula y su chequera habrían caído en un intrincado circuito de receptadores y estafadores. Está el tema de recuperar las tarjetas de crédito, ¿no es cierto?, y que eran revendidas a sujetos que están dedicados al tema. Por otro lado, estaba el tema de las cuentas bancarias, todo el tema cheque, y las especies sustraídas en general eran revendidas, ¿no es cierto?, en el mercado informal. Por este caso, la CIP de Carabineros detuvo a Rodrigo Machuca Canales, de 27 años, y Yero, de 19. La joven tiene un historial que sorprende. A partir de los 7 años, registra 23 detenciones por hurto de distintos montos, registrados probablemente en supermercados, y una detención reciente por robo. Nunca dejó de delinquir, y por lo que se ve, cada vez se iba involucrando con delincuentes más experimentados. Por primera vez en Chile, la policía logró incautar una máquina que sirve para clonar tarjetas de crédito. Un estafador internacional tenía en su poder todos los antecedentes de cientos de potenciales víctimas chilenas. Informe de Jorge Hans. Con 37 años, José Claudio Perrone Conceizao solía ser un tranquilo empleado bancario de Río de Janeiro, pero esta semana fue detenido en el Aeropuerto Internacional de Santiago, acusado de uno de los delitos de mayor frecuencia en el ámbito financiero, la clonación de tarjetas bancarias. Ocultas en un paquete de perfume, traía 2 docenas de tarjetas y en un desvencijado computador portátil, información de cientos de potenciales tarjetas. Lo más preocupante es que todos son ciudadanos chilenos, con alto poder adquisitivo y cupo en dólares, que permitiría efectuar transacciones de alto valor en nuestro país y en el extranjero. Pero en su maletín, además, venía un dispositivo electrónico que la policía buscaba desde hace mucho tiempo. Este aparato denominado skimming, que por primera vez se logra incautar en nuestro país, es el que permite grabar la información disponible en bancos de datos a tarjetas magnéticas que se pueden utilizar en cualquier parte del mundo. Podría asimilarse a un arma de fuego. Cuando a uno se le acaba la munición, la carga nuevamente. ¿Con datos de otra persona? Correcto, con datos de otra persona. O sea, para hacerlo más gráfico. Por supuesto, con el nuevo cupo que tenga la persona y el propietario de esa tarjeta. El artefacto que traía el brasileño es un lector y grabador, es decir, puede captar los códigos de una tarjeta y después cargar la información a cualquier otra banda magnética que pasa a ser entonces un clon de la original. Que significa que ellos ocupan bases de datos y son grabadas posteriormente en los plásticos que ellos portan. No tiene ninguna otra... ¿Esa base de datos era proporcionada por algún cómplice en Chile? Eso se está investigando. 2 proyectos de ley ya aprobados por la Cámara de Diputados pretenden aplicar a la clonación de tarjetas la misma pena de la falsificación y además limitar la responsabilidad de los usuarios en caso de robo o clonación. Como ya lo puede hacer hoy día con las cédulas de identidad, el pasaporte o la licencia de conducir, en que ya hay una ley que utilizándola la persona afectada por el robo queda libre de toda responsabilidad. Tanto el detenido brasileño como los elementos incautados quedaron a disposición del tercer juzgado de crimen de Santiago, que investiga las operaciones de una banda internacional, cuyas primeras detenciones se produjeron en junio de este año. En Antofagasta, 2 niños se encuentran hospitalizados y en estado grave por los aparentes maltratos de su madre. El Sename advierte sobre los efectos impensados de esta clase de abusos. 8 meses y 2 años tienen los hijos de Vivian Tello Urquieta. Hoy están internados en el hospital de presa por haberlos maltratado en forma reiterada y mantenido en estado de desnutrición. Un caso que ha impactado a la capital de la segunda región. En lesiones externas hay marcas de distinta data y eso demuestra que ha habido maltrato prolongado en el tiempo. Y además con señales evidentes de abandono, suciedad, algunas lesiones dermatológicas. La madre, adicta a la pasta base de cocaína, ya tenía antecedentes policiales por hurto. Por maltratar a sus hijos, ahora arriesga una pena de cárcel superior. Agresiones que impactan por su brutalidad.
el Sename es parte de la investigación judicial de más de 50 casos por maltrato con consecuencias graves en contra de niños menores de 2 años. Estamos hablando de maltrato infantil grave, es decir, aquel que supone que el niño o la niña tiene resultado de lesión grave que le impide el poder continuar con su vida si no hay intervención médica. En la mayoría de los casos son los propios padres los causantes de estas tragedias que han aumentado sus grados de violencia. Un delito tan grave como... Pese a que muchas veces no existen señales físicas que den cuenta de un maltrato sobre un lactante, sí hay secuelas psicológicas que pueden acompañar a una persona durante toda su vida. Podríamos encontrar hoy día muchos de estos niños que están con conductas muy violentas, violencia juvenil, que puede que en esta primera etapa no hayan tenido esto que es muy importante tenerlo, que es sentir que hay un adulto que se puede hacer cargo de ello. Si un niño es maltratado, debe recibir atención psicológica inmediata. De lo contrario, entrará pensando en que la violencia es la única solución para los problemas. Nos vamos al Vaticano, donde el Papa Juan Pablo II recibió hoy en audiencia al nuevo canciller chileno Ignacio Walker. Los entretelones de la visita en el informe de Matilde Burgos. Aún no cumple una semana como canciller y en su primera gira oficial ya se reunió con el máximo líder del mundo católico. Esta mañana el ministro de Relaciones Exteriores, Ignacio Walker, fue recibido en audiencia privada por el Papa. Un encuentro excepcional pactado hace meses, ya que por motivos de salud el Papa ha limitado este tipo de reuniones solo a presidentes. El Parkinson y los medicamentos le provocan dificultades para hablar. De hecho, la conversación privada en la biblioteca duró solo 3 minutos. Luego se abrieron las puertas y el canciller le presentó a su esposa, al embajador Pacheco y a la delegación que viajó a la inauguración de la escultura de Santa Teresita. A cambio de regalos, una manta de vicuña se quedó con el Papa y una medalla de su pontificado fue el recuerdo para el canciller. Un encuentro breve en el que el Santo Padre se mostró siempre atento a las palabras del ministro y cariñoso con la delegación. Incluso quiso saludar a los periodistas y camarógrafos presentes en la audiencia, por lo que, como enviados especiales de Canal 13, también tuvimos la oportunidad de saludar al Papa. Le expresé nuestra gratitud por lo que hemos vivido ayer con el descubrimiento de esta escultura de Santa Teresa de los Andes, nuestra alegría también con lo que viene en mayo próximo, como la canonización del Padre Hurtado. Él decía Teresa de los Andes, decía Padre Hurtado, decía Chile, estaba realmente muy también, yo creo, reconocido, afectuoso con lo que es nuestro país. Aún no hay fecha definida para la canonización del Padre Hurtado, pero todo hace pensar que será durante el mes de mayo, por lo que el Papa se despidió en perfecto próxima vez. Luego, el ministro fue recibido por el segundo hombre del Vaticano, el cardenal Angelo Sodano. Un encuentro más político en el que conversaron sobre la postura común de ambos estados al oponerse a la guerra en Irak y sin referirse a ninguna ley en particular, también conversaron sobre la importancia de la familia. Más de 1 hora permaneció el canciller Ignacio Walker aquí al interior del Palacio Apostólico, en una visita en que fue recibido con honores correspondientes a los de un jefe de Estado. Se cumplan 20 años del Tratado de Paz y Amistad con Argentina. El canciller aprovechó de agradecer la mediación papal en el conflicto. Fue la única vez que pronunció el nombre del vecino país. Yo no quiero decir ninguna palabra más, ni voy a hacer más declaraciones sobre este tema, salvo para hablar sobre el futuro de las relaciones con Argentina, y eso lo haremos a partir del lunes próximo. Muchas gracias. El ministro, que viajó a la inauguración de la escultura de la primera santa chilena en el Vaticano, regresó esta tarde a Santiago, después de permanecer 41, que iba a ser su destinación antes de ser nombrado canciller. Desde Roma, para Tele 13, Alex Hernández y Matilde Burgos. Bueno, y volviendo al país, el presidente Lagos calificó como históricas las reformas a la Constitución. En todo caso, dejó claro que va a seguir insistiendo en el cambio al sistema electoral. Informa Álvaro Pachi. Hoy el presidente Lagos despertó contento. 14 años tuvieron que pasar para que él y la Concertación pudieran cumplir uno de sus deseos fundacionales, Constitución del 80, y terminar con los denominados enclaves autoritarios. La aprobación de las reformas constitucionales por parte del Senado implicará la eliminación de los senadores designados y vitalicios y la restitución de la facultad presidencial de remover a los comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas, previo informe al Senado. Para el gobierno, las reformas constitucionales aún no son suficientes. Falta una que es fundamental, que es la modificación al sistema electoral binominal. Ustedes saben la opinión que el presidente tiene
sobre un sistema electoral, a mi juicio, absolutamente aberrante. Pese a que el sistema binominal sigue en pie, el oficialismo considera un avance que ya no se necesita una reforma constitucional para modificarlo. Y aunque por ahora no tiene los votos, espera tenerlos en el mediano plazo. El ex vicecomandante en jefe del Ejército, el general Guillermo Garín, y el coronel en retiro Gustavo Collao declararon ante el juez que investiga las cuentas en dólares del general Pinochet. Mientras tanto, Impuestos Internos habría establecido que la evasión tributaria superaría los 2.000 millones de pesos. La diligencia la llevó a efecto el juez Muñoz de Reserva. En el caso de su actual vocero y ex vicecomandante en jefe del Ejército, general Guillermo Garín, el interrogatorio en calidad de testigo se concretó en el Hotel Militar. En tanto, su actual abogado y ex jefe de la Casa Militar y ex secretario privado, coronel Gustavo Collao, declaró en dependencias de la Jefatura de Inteligencia e Investigaciones, y hasta donde también concurrió el ex ayudante del general Pinochet, el coronel Eugenio Castillo Cádiz. Por su parte, según una información del diario electrónico El Mostrador, Impuestos Internos habría acreditado al ex senador vitalicio evasión de gravámenes por 2.193 millones, todas las cuentas en el Banco RIC de los Estados Unidos por 8 millones de dólares. Sobre el particular, dicho organismo no confirmó ni desmintió la noticia. En la medida en que familiares de Pinochet u otros conspicuos personajes de la plaza acumulen antecedentes que constituyan un delito tributario, serán procesados como corresponde y serán querellados. Actualmente el ministro Muñoz sustancia 2 querellas en contra del general Pinochet, una del Servicio de Impuestos Internos por el presunto de impuestos maliciosamente falsa o incompleta y otra de un grupo de abogados de derechos humanos por el presunto delito de fraude al fisco, malversación de caudales públicos y cohecho. El ministro de Justicia dijo que a partir de la reforma procesal penal hay que agilizar también los procesos civiles. Luis Bates intervino hoy en un seminario organizado por la Facultad de Derecho de la Universidad Católica. Pie fue consumido por el fuego. Aunque los encargados del lugar dijeron que el causante fue un escape de gas, con el correr de las horas cobra mayor fuerza. Esto porque varios testigos aseguran que la explosión fue provocada por una autobomba que estalló a la entrada. Además, la mayoría del centenar de víctimas, entre muertos y heridos, son israelíes que visitaban Egipto durante las fiestas judías. También ayudaría a confirmar esta teoría el hecho de que una hora después, otras explosiones afectaron a 2 centros turísticos de la localidad de Nubeiba, también fronteriza con Israel, donde 7 personas murieron. El mes pasado, autoridades israelíes habían hecho un llamado a sus ciudadanos a no viajar a esas recientes amenazas de grupos islámicos. Luego en Tele 13, con una fiesta y abrazos, cientos de ex obesos mórbidos celebraron su nueva vida. También la asombrosa facilidad con que más hombres chilenos están decidiéndose a ir a salones de belleza. Volvemos. Ha decidido olvidar. Para él esto ha sido nacer de nuevo. Ha ido botando al basurero la larga lista de medicamentos para la igualmente larga lista de enfermedades que tenía. Todo ha cambiado. Uno trata de ser muy divertido, ¿ya? De mis amigos hoy día me dicen, en realidad te prefería cuando eres más gordo porque eras más divertido. La verdad, las cosas que yo le respondo es que el Tony que tenía dentro mío ya lo sepulté. Ana Fernanda también relata una serie de cambios en su entorno. Yo siempre fui como la gordita simpática, o sea, como que nunca me discriminaron, siempre tuve muchos amigos. Y mis amigos de antes, que eran mis amigos, que yo salía a bailar y bailábamos y tonteamos, pero ahora me miran con otros ojos. O sea, ahora me invitan a comer, me invitan al cine. Ser linda, me lo dicen. A pesar de su juventud, su organismo ya estaba dando señales de alarma. Su estado emocional también. Ahora, con nuevas fuerzas, está a punto de inaugurar una tienda de ropa y una vida nueva. Un buen corte de pelo, echarse menjunjes para fijarlo, dar un efecto húmedo o algo de brillo, ya no son solo temas de las mujeres. La irrupción de los chilenos en estos temas en el informe de Anita Córdoba. Primero fue Valero. Sus cabellos en perfecto desorden y sus mechas decoloradas son el reflejo de cómo está cambiando el look de los jóvenes y no tan jóvenes. Hay un cambio generacional tremendo. De 40 para abajo están todos cambiando. Es fashion. Es tener un corte dúctil que sirva para verme serio con el gerente y sirva para verme taquilla en la noche con la chaqueta con el cuello hacia arriba. Solo basta asomarse a la calle para ser testigo de esta lenta transformación que se ha venido dando junto a la apertura del Chile al exterior. Se han atrevido a vencer viejos prejuicios y, motivados por la necesidad de encontrar trabajo o polola, acuden al peluquero en busca de ayuda. Me cortaron el pelo como hace tiempo, no me lo cortaba. Es un new look para mí y me gustó, me quedó bien y bueno, vamos a ver qué pasa.
Cada vez más varones están tomando hora en los salones de belleza, aunque sea presionados por la novia o la señora. Comienzan de a poco, pero rápidamente admiten que estarían dispuestos a más. A ver, me gustaría dejar el pelo largo. Y tal vez algunas mechitas, ¿por qué no? Para probar. Claro es que los hombres están dispuestos a gastar más para verse mejor. Y para ello cuentan con un arsenal de productos para el cabello en el mercado. Las empresas especializadas en cuidado capilar confirman esta tendencia y reconocen que en los últimos 3 años la demanda por estos productos se ha disparado. Los hombres principalmente están comprando productos y consumiendo productos de terminación o de estilizado, de peinado, gel, espumas, cremas, que te dejan diferentes fijaciones y diferentes efectos. A los que le sacan la laca, la cera, el gel o el mousse a la señora o la mandan a ella a comprar, esto solo refleja una creciente preocupación por el cuidado del pelo. Por todo, la caída, el color, que llega a una edad uno que también empieza a verse cano y hay mucho cliente varón que se preocupa de teñirse el pelo, como te digo, hacerse mechita, verse mejor. Algo impensado algunos años atrás, donde ir al peluquero o darle demasiada importancia al cabello simplemente no era bien visto. Yo partí desde que los hombres, cuando tú no me pongas cosas de mujeres. Hoy los tiempos definitivamente cambiaron. La preocupación por la imagen y el cuidado personal ya no es cosa de mujeres. Los hombres también quieren verse bien, incluso desde que son niños. El nuevo look. ¿Se lo copiaste a alguien o tú se te ocurrió solo? A Pinilla, pero no soy de la UCI, soy del Colo. Y hablando de fútbol, Juvenal Olmos reveló... A pesar de su explosión urbana, aquí nació la ciudad y su arquitectura se ha mantenido intacta. Un lugar como la Plaza Seminario, donde las iguanas se desplazan libremente por determinación gubernamental. Como dueñas de casa, seguramente quieren manifestar su apuesta para el partido del domingo, tal como este viejo grupo de amigos. Sin apasionarme al fútbol, gana Chile 1-0. Para mí el resultado es 2-1 ganando Ecuador. Apuestas divididas, pero Juvenal dice que quiere ganar y para ello necesita a su mejor gente. Y el problema es que según el médico de la selección, el matador no está para jugar 2 partidos seguidos, primero Ecuador y luego Argentina el miércoles. La misma recomendación que le habría dado River Plate. Yo no estoy pensando en Argentina, el rival competitivo hoy es Ecuador, es Quito y Argentina en este momento, que se entienda bien, en nuestro futuro no existe, lo que existe es Ecuador y esa es nuestra problemática a vencer. Estaría optando por Salas frente a Ecuador y no ante los albicelestes. El otro rival son los 2.800 metros de altura de Quito. Si bien aún no se confirma la oncena titular, se anticipa una mayoritaria presencia de jugadores de Cobreloa. Este año jugamos también Copa Libertadores en Quito y bueno, no se siente mucho la altura. CESOC la ha editado y está ya por presentarse oficialmente esta obra que pretende reflexionar sobre el sentido compartido que el individualismo exitista se va imponiendo. Vamos con el tiempo y enseguida... Buenas tardes. Hoy se adoptó una trascendental resolución en lo que se refiere a la investigación del caso Prats. Como tú decías, el ministro de Fuero, Alejandro Solís, cursó la solicitud de desafuero a la Corte de Apelaciones. ¿Qué significa esto? Como tú ves en pantalla, ahí vemos los 10 tomos que conforman el expediente del caso Prats, más las respectivas copias. El expediente pasa a la Corte de Apelaciones, que en pleno debe decidir si hay razones suficientes para desaforar a Augusto Pinochet Ugarte en la investigación del crimen del general Prats y su esposa Sofía Cadver, hecho ocurrido el 30 de septiembre de 1974 en Argentina, en la calle Malavia. Ahí vemos precisamente fotografías de lo que ocurrió precisamente en ese sector. Recordemos que en Chile no se había investigado este crimen, pese a tratarse de un excomandante en jefe de 28 años, y recién en el 2002 se nombró al ministro quien, como decíamos, adoptó esta trascendental resolución. Veamos. Se reúnen los requisitos legales en cuanto a que está acreditada la existencia de un delito, asociación ilícita y el domicilio calificado de Carlos Prats y de la señora. Y indicios de participación del expresidente de la República, general Pinochet. Se reúnen, por lo tanto, los requisitos para que la Corte de Apelaciones se pronuncie sobre el desafuero de Augusto Pinochet. Otra es que esto avanza con todas las dificultades que siempre ha tenido esta causa, pero creemos que ya
apunta a etapas decisivas de la investigación. Bueno, esto ocurre en forma paralela a otra arista de lo que podríamos llamar el caso Pinochet, puesto que hoy vence el plazo para que los peritos faltantes, 2 de 3, entreguen sus conclusiones. El ministro ha dispuesto que sea personal de investigaciones o de tribunales quienes lleguen hasta el domicilio de los peritos a retirar este informe y no lo entreguen personalmente para así evitar contacto con la prensa. Mauricio. Gracias, Gerson. Buenas tardes. Buenas tardes. $2 millones de pérdidas diarias, según cifras entregadas por los dirigentes sindicales, sería el resultado de la huelga iniciada hoy por los supervisores de Codelco en las plantas de Chuquicamata y Radomiro Tomic. La administración de la empresa aseguró que las faenas se desarrollan con normalidad. Con bocinazos y en caravana llegaron los supervisores de Codelco en Calama, una vez que los dirigentes constataron a través de un recuento interno que la adhesión al paro llegó a un 80% y con esto se inició la huelga legal de este gremio que agrupa a 755 supervisores de Chuquicamata y Radomiro Tomic. Por su parte, la administración aseguró el normal funcionamiento de las áreas y la detención programada solo en fundición, sin que por ello existan pérdidas económicas, opinión que no comparten los dirigentes. Los operacionales en este minuto están funcionando normalmente, salvo fundición, en que justamente nosotros adelantamos una mantención que estaba programada para diciembre y que la vamos a realizar ahora y que deberá durar entre 10 a 15 días. El impacto lo vamos a tener que ir midiendo día a día, pero en este minuto estamos operando en condición normal. La paralización de la fundición, la cual está completamente detenida y significa alrededor de 700 toneladas de cobre fino menos, lo que traducido en dólares son 2 millones aproximadamente que esta división está dejando de ganar por la terquedad y la tosudez de algunos ejecutivos que no han escuchado los planteamientos de nuestros socios. Los supervisores decidieron esta vía ya que aseguran que la administración no cumple con los acuerdos firmados respecto a la construcción de viviendas en Calama, que permitiría el traslado de 600 supervisores que actualmente viven en Chuquicamata. La polémica se genera respecto a quién debería pagar el sobrecosto que generó este proyecto, que según los dirigentes llega a $6 millones, a instancias de diálogo, lo que implica la mantención indefinida de este paro. Y con el propósito de prevenir hechos de violencia al interior de los colegios municipalizados de la comuna de Santiago, el alcalde Joaquín Lavín lanzó un plan de contingencia en materia de seguridad escolar. El edil de Santiago creó un plan orientado a generar políticas de acción para prevenir agresiones y acciones violentas al interior de los 48 establecimientos educacionales de la comuna. Lo que hay que hacer no es poner detectores de metales de entrada a los colegios. Lo que hay que hacer es una que parte incluso cuando los niños son muy chicos. Aquí se habló de que las fórmulas para prevenir la violencia tienen que partir incluso con niños de 4 o 5 años, niños de kinder. Entonces, si nosotros desarrollamos estas políticas que han tenido éxito en otros países, ¿por qué a nosotros no podemos tener éxito también? Dentro de las medidas está el nombramiento de mediadores de conflictos al interior de cada curso que serán elegidos por sus propios compañeros, además de la creación de un consejo asesor de seguridad escolar que contará con la asesoría de expertos de Estados Unidos. Ser escuchado, ser atendido, autoconocerse, lo han planteado. Entre sus términos, ¿qué es lo que podemos plantearle también a ellos? Que sea entre sus propios pares lo que empiezan a ponerle un control. Para nosotros en los Estados Unidos el elemento más importante fue la falta de valores en nuestras escuelas y por muchísimos problemas. No solamente va a ser preparar al profesor, prepararlo también para las condiciones de agresión, pero también prevenir violencia y agresión a base de la introducción de valores. Asistencia psicológica para los alumnos y un mayor contingente policial que vigilará en forma preventiva los alrededores de liceos y escuelas de Santiago, especialmente durante el ingreso y salida de clases. Me invito a revisar información del exterior. En Egipto continúa la búsqueda de posibles sobrevivientes de los atentados que anoche sacudieron a 2 centros turísticos en la península del Sinaí. Hasta el momento se ha confirmado la muerte de al menos 28 personas, entre ellas varios ciudadanos israelíes. Tenemos más detalles de esta y otras noticias junto a Andrea Aristegui. Andrea. Hola Mauricio, buenas tardes. Bueno, el hotel de Taba fue el principal blanco de estos ataques y donde se produjo la mayor cantidad de víctimas fatales. Hasta allí llegaron en las últimas horas equipos de rescate israelíes que se sumaron a las labores que llevaban a cabo los cuerpos de emergencia egipcios para buscar posibles sobrevivientes y también para rescatar los cuerpos de los muertos. Los afectados son los vecinos de Maipú.
Región metropolitana donde no estén, disfrazadas de palmeras, cruces o torres, forman parte de los cambios tecnológicos a los que debemos acostumbrarnos en pos de la modernidad. Molestas, hablamos de las antenas de telefonía celular, elementos por los que numerosas organizaciones sociales exigen una mayor regularización, debido a que aseguran constituyen un alto grado de contaminación para quienes viven en sus cercanías. Los vecinos de Recoleta lo saben bien. Una empresa de telefonía celular instaló una antena de 36 metros. La escasa normativa provoca que sin aviso las antenas proliferen de un día para otro. Así ocurrió en Maipú, por eso la molestia de los vecinos. Nosotros nos sentimos aplastados nuestros derechos como personas, ¿no es cierto? Ni siquiera se hace un estudio de impacto ambiental. Acá, digamos, hay una normativa entre 4 paredes, digamos, y lo que pretendemos, ¿no es cierto?, es que el gobierno una vez por todas nos siga parando el proyecto de urgencia a esta ley que permite regularizar y transparentar esta actividad. Mi hijo tiene un grave problema congénito cardíaco y bueno, está comprobado que estas antenas traen graves alteraciones a nivel cardiovascular. Ahora, tal vez no hay estudios que digan que en un 100% puede traer, pero tampoco hay estudios que digan que no en un 100%. Actualmente el proyecto que permitiría una mayor regulación de estos aparatos aún duerme en el Congreso. Es más, 2 veces ha sido bajado de la tabla de urgencias. Por lo visto habrá que armarse de paciencia hasta que este tema finalmente sea entendido como un problema real. Hacemos una pausa comercial y ya volvemos. Coronel en retiro, porque creo que no me corresponde. Eso es absolutamente falso y se lo voy a demostrar de la siguiente manera. Sacaron la gráfica y no el volumen. Entonces es una manifiesta contradicción. Según el intendente, la estructura será retirada, pero Carabineros no lo ha podido hacer por no contar con la grúa necesaria. Un grupo de abogados penalistas está preocupado. Teme por su seguridad y estima que las condiciones con que en la actualidad atienden a sus clientes en la ex menos que precarias. Por ello, presentaron un recurso de protección contra el Ministerio de Justicia y Gendarmería. La ex penitenciaría es uno de los penales más emblemáticos del país y también el más antiguo. Fue inaugurado en 1859. Con los años ha ido expandiéndose, lo mismo que la delincuencia. Su capacidad ideal es de 2.000 reclusos. Hoy alberga a 5.200. Para la seguridad de los empleados y para favorecer la investigación policial. En la quinta región, donde una querella por homicidio calificado interpuso el padre del joven asesinado por un menor en Reñaca. Mientras, para la felicidad de su familia, salió de su estado de inconsciencia. En septiembre pasado acuchilló a Gonzalo Cárdenas en pleno centro de esa localidad. Sí, esto es una tarea de muy largo plazo y estamos esperando, digamos, que actúe la justicia. Nosotros, mientras tanto, vivimos lo que nos corresponde vivir como papá. Por el contrario, pese a ser el primer imputado de la nueva ley que prohíbe el porte de armas blancas en colegios y otros establecimientos públicos, Marcelo Escobar, quien hoy recuperó la conciencia y está fuera de peligro de muerte, niegan que el cuchillo le perteneciera. Él cuando salga ahí se va a enterar todo lo que pasó. ¿Cómo él mismo se lo iba a pasar al propio amigo para que le pegara? ¿Es imposible que hubiera sido de él? No, aquí no, este cuchillo no es de acá de la casa. Estos 2 casos son solo una pequeña muestra de la violencia que lamentablemente se encuentra instaurada en muchos establecimientos. Asociación Metropolitana de Padres y Apoderados piden al gobierno capacitación renovada para el profesorado. No sacamos nada conseguir haciendo declaraciones y haciendo viajes a provincia ante hechos consumados. Los padres están por un lado, los profesores están por otro, los docentes por otro, los alumnos por otro. Entonces, claramente, si esto no está integrado, obviamente no solo la violencia se va a desatar, sino que una serie de otros conflictos. El municipio de Santiago quiso marcar pauta y hoy lanzó un plan de contingencia para prevenir la violencia escolar en el extranjero. Denuncia persecución política. El gobierno respalda al intendente. Entrada la madrugada, Carabineros procedió a retirar la enorme propaganda electoral del candidato a la reelección para la alcaldía de Providencia, Cristian Lavé. La medida se enmarca dentro de la ofensiva que está llevando a cabo la policía uniformada para sacar de circulación todos los letreros que han sido instalados en lugares prohibidos. La incautación de la propaganda originó un fuerte intercambio de palabras entre la jefa de campaña y esposa de Lavé con los carabineros que estaban realizando el... Quiero saber por qué lo mandaron a sacar. Díganme cuál es el motivo. No, si nadie nos ha mandado, si estamos cumpliendo nosotros la ley. Pero la ley no, ustedes están mandados por la Intendencia.
Pero la discusión no quedó ahí. Más tarde la B las emprendió directamente contra el intendente metropolitano por haber ordenado el retiro de su propaganda. Esto no solamente es intervencionismo electoral, es interpretación manía de la ley, es abuso de poder, es todo lo contrario a una buena y sana democracia. Un daño irreparable a nuestra democracia. Los paladines, estos chantas de la democracia como el señor Trivelli, que creen que la democracia se gana bajando carteles y no solucionando problemas, no le hace bien al país. La verdad es que a mí me enorgullece que un funcionario Pinochet me trate de esa manera, porque tiene libertad de hablar, esa es la democracia, ha cambiado el país, porque en esa época, si alguien hubiera dicho lo que dijo la B hoy día, hubiera terminado torturado, asesinado y desaparecido. Más allá de la discusión, razones prácticas por las que se sacó la propaganda. Y la razón es esta. Detrás del grueso pilar que soporta el letrero hay un semáforo, pero ni nosotros ni los automovilistas lo pueden ver. Aún así, la oposición se siente particularmente afectada con el retiro de los afiches y acusan persecución política. Queremos acusar con responsabilidad al presidente Lagos y al intendente Trivelli de una actitud no solo matonesca, sino que inmoral. Alguien argumentó en la mañana que se había hecho siempre. Bueno, desde ahora se va a cumplir la ley en todo lo estricto que requiere, porque después de todo la ciudadanía lo que quiere de sus candidatos son propuestas, son proyectos, soluciones para sus comunas, no fotos. Este escenario podría ser el comienzo de la llamada guerra electoral, y eso que aún quedan varias semanas de campaña. Solo en las últimas horas se han retirado de las calles más de 400 afiches instalados en lugares prohibidos. Y en Chillán quedó al descubierto. 3 personas fueron detenidas por este hecho, sin embargo, horas después quedaron en libertad. Investigaciones de Chillán recibió la denuncia de un funcionario del Hospital Herminda Martín, a quien otro trabajador del recinto, muy nervioso, le entregó una bolsa para que fuera incinerada en ese lugar. Esta actitud generó sospechas en el empleado, quien abrió el paquete, que para su sorpresa no contenía basura, sino un feto de 5 meses de gestación. Pudimos certificar efectivamente que en una sala de incineración del hospital un feto, evidentemente de sexo masculino, que tenía 25 centímetros de longitud aproximadamente. Tras un rápido operativo, la policía detuvo al trabajador que entregó la bolsa, quien pertenecía al departamento de aseo del recinto. El sujeto de 24 años, identificado como César de Combe, no era el padre del niño, sino la expareja de Jessica Sea, de 21, a quien ayudó a perpetrar el delito. El aborto fue realizado en la casa de esta mujer por una exfuncionaria de la prófuga, a quien pagaron 100.000 pesos. Ivette Quinteros tiene antecedentes por el mismo delito y realizó la interrupción de este embarazo aplicando inyecciones y presionando el abdomen de Jessica. Tras el control de detención, las 3 personas quedaron en libertad porque no existen pruebas que certifiquen que el feto respiró antes de morir. En tanto, Ivette Quinteros es intensamente buscada por la policía y arriesga una pena de 5 años de prisión. Y por falta de presupuesto se suspendió la campaña de vacuna contra la hepatitis, confirmó el subsecretario de Salud, Antonio Infante. En agosto, el ministro de Salud, Pedro García, anunció que el próximo año se vacunaría gratuitamente a los niños menores de 18 meses contra la hepatitis A. Pero la buena noticia duró hasta que el subsecretario Antonio Infante informara que por falta de recursos sería imposible costear la campaña. Dijo en todo caso que el nuevo brote de la enfermedad a 5 años más y que por el momento bastaba con una campaña de higiene. De inmediato se pensó que ministro y subsecretario discrepaban respecto del tema, rumor que Infante desmintió en forma categórica, asegurando que comentarios de ese tipo no hacían más que frivolizar la discusión. De niños, entre ellos 2 guaguas, son quienes ocupan provisoriamente este espacio. Los adultos, en cambio, se encuentran desde el martes, literalmente viviendo en la calle frente al puente San Francisco, en el límite de Lo Barnechea y Vitacura. A lo más cubierto con carpas y utilizando viviendas. La situación más compleja la vivieron anoche lidiando contra la llovizna. Estoy viviendo acá desde el año 1998. Llegué como cuidador de un local comercial acá, en la cual estuve hasta el 92. Después el dueño me autorizó a vivir acá porque no tenía dónde vivir. Y aquí estoy hasta este momento. El dueño de la propiedad, sin embargo, decidió darle otro destino al terreno.
Las familias reconocen ese derecho, pero se encuentran angustiadas porque si bien las municipalidades de Barnechea y Vitacura les han ofrecido ayuda, no saben dónde podrán ir. Y la visitadora de Vitacura vino a decirme la única solución que ella me puede dar una pieza, pero yo tengo que ver dónde la pongo. Si no tengo dónde irme, no voy a tener dónde poner una pieza. Tal vez se puede pensar que situaciones como estas son aisladas más aún en pleno siglo XXI. Sin embargo, si uno se pone a escarbar con un poco más de acuciosidad, es perfectamente posible encontrar aún a gente viviendo en la calle. Es bastante frecuente, dijéramos, no, a lo mejor no en tanta cantidad, pero sí en el tiempo se dan, por lo menos acá en Locarduic, una vez a la semana, un caso de una familia que ha sido desalojada judicialmente de distintas comunas. Hace 2 años Sergio Trincado fue obligado a dejar el terreno al que nació y habitó durante 54 años. Hoy vive junto a su familia en plena vía pública frente al inmueble que le dejó su abuelo. El problema es que de por medio nunca hubo títulos de dominio ni menos posesión efectiva. Otra persona reclamó los derechos sobre la propiedad, cosa que fue ratificada por los tribunales. Se niega a dejar la calle porque en el mismo lugar encuentra. Porque un señor de aquí al lado me dio la AFE para meter el material y los caballos que tengo, carretones, y seguir aquí para subsistir, porque si yo me voy a un albergue, ¿con qué subsisto? Así como él, mucha gente por distintos motivos, pero sobre todo por desconocimiento, termina subsistiendo a la intemperie. Son evidencias de un problema social del que se hacen cargo en forma primaria y paliativa las municipalidades, pero que en ocasiones terminan viendo instituciones como el Hogar de Cristo. Un joven a quien se responsabiliza del asesinato de una mujer quedó detenido en un revelador contraste con lo que le pasó hace 2 años. Entonces mató a otro joven, pero era menor de edad y quedó libre por falta de discernimiento. Los detalles y las implicancias en el informe de Mauricio Díaz. Ángelo González González, hoy de 19 años de edad, sería el autor confeso del asesinato de Silvia Ganga Sepúlveda, de 60. En este lugar de Pedro Aguirre Cerda, el sujeto le propinó una estocada en el corazón. En medio del protagonista era el alcohol. Mientras el homicida se daba la fuga, la mujer falleció. Di la vuelta y vine a abrir la puerta. Néstor, la abuela, estaba firmada en la puerta ahí. Le abrí la puerta, cayó para adentro y falleció en el instante. No duró ni segundo esta señora. La sangre fría del autor del asesinato impacta a la policía. Más aún cuando se comprobó que el acusado quitó la vida el año 2002 a un joven con una estocada en medio de una gresca en el balneario de Quintero. Sin embargo, en ese entonces, el Tribunal de Menores, con 17 años de edad, no tenía discernimiento, por ende lo dejó en libertad. La justicia solo se limitó a aplicar la ley vigente, donde los menores entre 16 y 18 años, cuando cometen un delito, están sujetos a la determinación del tribunal si los considera o no con discernimiento, es decir, la conciencia del daño que se ocasiona. ¿Qué pasa con la justicia que la gente mata? ¿Y qué pasa con los abogados, con la gente que realmente estudia eso y le dan la libertad a esa gente con esa... Muchas veces estos menores son inducidos y hasta vez en alguna oportunidad obligados por mayores a delinquir, por la sencilla razón de que por su menoría de edad ellos no van a tener una sanción penal. Situaciones concretas que pretende frenar la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil, un proyecto prioritario para el gobierno. Este contempla separadamente la protección del menor y la infracción a la ley penal. Quiero destacar que la responsabilidad penal del adolescente, con el proyecto nuevo, hemos estimado que parte de los 14 años de edad. ¿Y el discernimiento? El discernimiento desaparece. Con ellos establecen un abanico de sanciones que van desde la amonestación, servicios a la comunidad, hasta la pena privativa de libertad. Todo ello dependiendo de la gravedad del delito. Una ley que podría aprobarse antes de fin de año. Y un tema importante cuando comienza un fin de semana largo. El descuido y la audacia de los peatones han sido claves por atropello en las autopistas. En las ciudades las causas suelen ser más diversas, informa Rodrigo Sepúlveda. Tenía solo 24 años y ya ejercía como profesora de matemáticas. Carolina Beltrán se bajaba todas las mañanas en esta esquina y se dirigía hasta el colegio Jorge Prieto Letelier, en Peñalolén. Pero el viernes pasado la comunidad escolar se estremeció con la muerte de la docente. Fue atropellada a pocos metros del establecimiento. Además de exigir un semáforo para evitar más accidentes, los apoderados también cometió un grave error al bajar del vehículo. La profesora bajó de su colectivo y la 108 venía muy fuerte a velocidad y la pasó. ¿Por qué costado? Por el izquierdo. Al contrario de lo que se piensa, la mayoría de las muertes en atropellos no ocurren en la ciudad.
Las carreteras han sido escenario para muertes seguras. De las 758 personas fallecidas durante el año 2003, en atropellos más de la mitad corresponde a actos imprudentes de peatones. Murió acá, en la Panamericana, o si usted prefiere, en la carretera norte-sur. Cifras negras que hablan de irresponsabilidad y poca educación vial. Imprudencias que se repiten a diario. Si alguna de estas personas hubiese sido alcanzada por un camión, seguramente el resultado habría sido la muerte. Las carreteras con más cantidad de atropellos son 3, Santiago-Puerto Montt, la ruta 5 Norte, Santiago-Arica, y la ruta 166, Concepción-Leu. Las rejas de contención son sacadas por los propios transeúntes en estas vías. Para muchos representan pérdidas de tiempo. No hay disposición que valga si no hay conciencia de los riesgos. Por ejemplo, esta madre cruzó por un paso no autorizado con su hijo, sin importar el tránsito de vehículos pesados. Partes peatonales prometían sancionar a quienes atraviesan en forma sorpresiva. En la práctica, no se cumple. Es muy difícil fiscalizar que los peatones cumplan con la normativa vigente de acuerdo a la ley de tránsito. ¿Y qué pasó entonces con los partes peatones? Lo que sucede es que ahí hay que poner un esfuerzo adicional y seguir fiscalizando a los peatones que no cumplan con la normativa. Carabineros sabe de este problema, por eso acercaron las reglas del tránsito a los colegios. Se ha incluido toda la materia que dice relación vial con tránsito como contenidos transversales que abarcan toda la malla curricular de los escolares. Las estadísticas de la Comisión de Seguridad de Tránsito son precisas. Cuando más atropellos se registran son los viernes, sábado y en víspera de feriado. Días de diversión que muchas veces terminan en tragedia. Y miles de chilenos empezaron temprano a dejar las ciudades donde viven aprovechando este largo fin de semana. Esta vez se extremaron las medidas de seguridad para evitar que se repitan las tasas de accidentes y de muertos de fiestas patrias. Estos estuvieron repletos. Al sur o al norte, el destino poco importa si se trata de disfrutar estas mini vacaciones. Vamos a Linares a aprovechar estos días de fin de semana largo, así que vamos a dar una vueltecita para allá. Vamos hacia Casablanca a pasar el fin de semana con los hijos y los nietos. El último fin de semana largo, durante fiestas patrias, hubo 31 muertos. Por eso esta vez se han extremado las medidas de seguridad no solo para quienes viajan en bus. En ferrocarriles se espera un incremento de un 50%. En total serán más de 40.000 las personas que viajen por esta vía. Para evitar accidentes, en las estaciones estuvo presente Ferrovito, que entregó volantes con consejos a todos los viajeros. Lo que transmite justamente eso, un mensaje de seguridad con simpatía para entender que seguridad es vida y que los accidentes es lo que queremos evitar. La principal vía de salida en Santiago hacia la costa, la autopista central, también reforzó su personal. En total son 150.000 los vehículos que salen de la capital, los cuales son monitoreados a través de ciudades en los diferentes tramos de la ruta. Esperamos que los usuarios usen la autopista, que revisen sus vehículos. Más del 80% de las atenciones que realizamos son justamente por fallas mecánicas. Para el regreso la recomendación es la misma de siempre, volver temprano y así evitar los desagradables tacos. Vamos a Santiago de Compostela, en España, donde el cardenal Errázuriz celebró hoy la misa en la catedral de la ciudad. El arzobispo aprovechó de llamar a los chilenos a no descalificarse. Tenemos el informe de nuestra enviada especial, Matilde Burgos. Levantada en piedra en la Edad Media, Santiago de Compostela es, junto a Roma y Jerusalén, uno de los 3 centros de peregrinación para el mundo católico. En esta catedral están enterrados los restos del apóstol Santiago, quien vino a Galicia a evangelizar y se convirtió en el primer mártir de la Iglesia Católica. Desde que se descubrieron sus restos 11 siglos atrás, llegan desde todos los rincones del mundo para visitarlo. Aquí reciben la Compostela, un diploma que reconoce su esfuerzo de fe. Vas sellando por todas las partes que pasas, vas sellando con fechas y todo, y entonces al llegar aquí te lo piden. La enseñas y entonces te dan el diploma. El requisito es haber recorrido 100 kilómetros a pie o 200 en bicicleta. Cuando el 25 de julio, día en que se celebra al apóstol Santiago, la Iglesia declara año jacobeano o año santo aquí en Santiago de Compostela, y este 2004 es el primer año santo de este milenio.
Por primera vez en un año santo se dedica un día especial a los países evangelizados y hoy fue el Día de Chile. Cardenal Francisco Javier Errázuriz viajó a celebrar la misa en la Catedral de Santiago de Compostela, un templo medieval famoso por su botafumeiro, este gigantesco incenciario de 80 kilos que a través de un sistema balancea de un extremo a otro para ocasiones especiales. Desde aquí el cardenal recordó el tiempo de elecciones que vive nuestro país y llamó a evitar descalificaciones en tiempos de campaña. Yo creo que nuestro pueblo no tiene ningún interés por las beligerancias, ni por las grandes oposiciones, ni por la gente que enardece su ánimo. Lo que quiere son proposiciones, algo positivo, constructivo. Para celebrar este día viajó el ministro Javier Echeverri, quien junto al embajador Enrique Kraus y el cardenal Errázuriz fueron recibidos por el presidente de la Junta de Galicia, Manuel Fraga. Un viaje que la delegación de gobierno aprovechará para seguir despertando el interés comercial de los inversionistas españoles por nuestro país. El general Pinochet enfrenta una nueva solicitud de desafuero. Esta vez proviene del magistrado que investiga el asesinato del general Prats y su esposa. Con la resolución del ministro Alejandro Solís, que investiga en Chile el asesinato del general Carlos Prats y su esposa en Buenos Aires el 30 de septiembre de 1974, será el Pleno de la Corte de Apelaciones el que decida sobre la petición de desafuero del general Pinochet. Este además se enfrenta a otro proceso por la llamada Operación Cóndor, y cuyos exámenes mentales ordenados por el ministro Juan Guzmán se conocerán el próximo martes. Está acreditada la existencia de un delito, asociación ilícita y el domicilio calificado de Carlos Prats y de la señora. Y indicios de participación del expresidente de la República, el general Pinochet. El general Pinochet tuvo conocimiento de estos hechos, tuvo conocimiento que se preparaba y eventualmente pudo tener alguna participación en la propia orden que se transmitió a quienes ejecutaron este crimen. Por el crimen del general Carlos Prats y su esposa, en Chile el juez Alejandro Solís mantiene procesadas a 7 personas, entre ellas al director de la disuelta DINA, el general Manuel Contreras. El precio del barril de petróleo anotó hoy una nueva marca histórica, superó los $53 en Nueva York. En Chile, en todo caso, la baja del dólar va a hacer que los combustibles no suban este lunes. Imágenes que ya no nos sorprenden, como tampoco el precio del petróleo. Es que la violencia en Medio Oriente y el paso de los huracanes por el Caribe no han hecho más que incrementar el valor del crudo, que hoy superó los $53 por barril en el mercado neoyorquino. Un aumento que por ahora no afectará el precio de los combustibles en nuestro país, amortiguado por el bajo precio del dólar. El último empujón de esta alza provino del consorcio británico-holandés Royal Dutch Shell, que anunció que 2 de sus plataformas del Golfo de México no volverán hasta el 2005 por culpa del devastador paso del huracán Iván. Con este escenario, los operadores consideran que la marca de $60 por barril está cada vez más cerca, sobre todo si en un futuro inmediato pudieran existir problemas de abastecimiento desde alguna importante región productora como Medio Oriente, Nigeria, Rusia o Estados Unidos. Tener tu Entel PCS nunca fue tan conveniente. Porque si contratas un plan de Entel PCS, te llevas uno de estos equipos. Y porque si eliges un plan tarifa única, ahora con planes desde 8.990 pesos, te damos el doble de minutos los 3 primeros meses. Más equipos, más planes, más conveniente. Entel PCS, de todas maneras. Justo en el momento en que empezaba a encontrar oscuridad, hasta en el sol de mi ciudad, justo en el que la resignación consumía cada día mi ilusión. Productos específicos con los contenidos de grasa, con los tamaños, con los envases que requieren los consumidores de ese país. Este año claramente las exportaciones se han convertido en la locomotora de nuestra economía y con el se hacen más relevantes para nuestro crecimiento. En la actualidad representan un 40% de nuestra economía, bastante más que el 10% de los años 70, cuando comenzó la aventura exportadora. Chile se ha ido prestigiando en los mercados como un proveedor confiable y eso hace de que vengan cada vez mayores compradores. Compradores como Nitin que vienen de la India, especialmente a transar fruta chilena a esta rueda de negocios de Fedefruta. Hemos comprado fruta chilena por más de 3 años y la razón de venir hasta acá es la excelente calidad.
Este año las exportaciones quebrarán todos los récords de superar los 30.000 millones de dólares, algo que se logrará gracias a la gran cantidad de tratados y acuerdos comerciales que hemos firmado los últimos años. Pasemos ahora a una situación dramática que ha generado un debate en todo el mundo. La Alta Corte de Londres autorizó al equipo médico que está tratando a una guagua gravemente enferma para que no la reanimen si presenta un nuevo paro respiratorio. La decisión contraviene el deseo de los padres, informa Tatiana Fashin. Sus 11 meses de vida nunca ha salido del hospital, por eso su pequeño hermano la conoce a través de una pantalla. Nació a las 26 semanas de gestación, pesó 450 gramos, tiene daños cardiovasculares y pulmonares irreversibles, además de daño neurológico profundo. Ha presentado 3 paros respiratorios y los médicos solicitaron a la justicia no reanimarla si vuelve a ocurrir. Pero los padres no están de acuerdo. Fue la justicia la que tuvo que zanjar esta difícil situación a los médicos. El fallo implica que Charlotte continuará recibiendo la mejor calidad de tratamiento sin causarle un mayor sufrimiento. Y si su condición empeora, se le permitirá irse pacíficamente. A la salida de la corte, los padres expresaron su dolor a través de su abogado. Me solicitaron que les dijera que ellos sienten que fue muy importante que los pormenores del caso se dieran a conocer al público, porque de esta manera todos tienen la oportunidad para la dificultad que enfrentaron ellos y las numerosas familias en una situación similar. Ellos no intentarán apelar a esta decisión. El avance de la tecnología médica plantea desafíos éticos cada vez más complejos. Por eso en los hospitales del país los comités de ética tienen una importancia creciente. Y es que casos como el de Charlotte no son excepcionales. En Chile el 1% de los nacimientos corresponde a prematuros de menos de 1,5 kilos de peso. El 71% sobrevive. Avanzadas se logra recuperar con éxito a pequeños de medio kilo. Por eso el tema de Charlotte estuvo presente en la mayoría de los centros asistenciales. Se ha hecho 3 paros respiratorios que ha requerido reanimación y manejo del equipo médico de Inglaterra. En el fondo está determinando claramente que es un organismo que ya no quiere seguir viviendo. Y nosotros debemos ser capaces de comprender que en algún momento la vida tiene que terminar, y en este caso nuestra impresión es de que esta niña está ya en su... Reanimarla ante una nueva crisis aparece como desproporcionado, toda vez que su daño es irreversible, pero además puede ser cruel, ya que implica dolor y molestias a la pequeña. Un debate que no solo convoca a los equipos médicos, sino a toda la sociedad, ya que las unidades de neonatología y de tratamientos intensivos implican un importante avance para enfermos graves, pero también situaciones tan dolorosas como la de Charlotte. Otras noticias que nos llegan del recién asumido secretario general de la OEA, el ex presidente de Costa Rica, Miguel Ángel Rodríguez, se enfrenta a acusaciones de corrupción en su país. Era el primer centroamericano en ocupar la Secretaría General de la OEA. Miguel Ángel Rodríguez dejará el cargo a partir del próximo 15 de octubre para poder enfrentar acusaciones de corrupción ante la justicia de su país. En su reemplazo asumirá de manera interina el actual secretario general adjunto, Luigi Einaudi, hasta que se elija el sucesor. Luego de permanecer 3 semanas cautivo, fue decapitado por un grupo vinculado a Musab al-Zarqawi. Uno de los hermanos del rehén acusó a Tony Blair de tener las manos manchadas con sangre por no haber querido acceder a las demandas de los rebeldes. El Premio Nobel de la Paz recayó en la ecologista keniata Wangari Maathai por su contribución al desarrollo sostenible, la democracia y la paz. Maathai, de 64 años, es la primera mujer africana en conseguir este importante reconocimiento. La carta al rojo vivo. Esta noche George Bush y John Kerry se enfrentarán en el segundo debate televisivo de la campaña electoral norteamericana. Ambos candidatos se someterán a un duro interrogatorio en el que nuevamente temas como Irak y el desempleo jugarán un papel destacado. Luego en Tele 13, los secretos y los atractivos de Hollywood y Los Ángeles, un nuevo destino turístico para los chilenos que sueñan con viajar. Volvemos. En octubre, están definitivamente en las urnas. Bueno, y si es amante de los autos, no siga viendo este noticiario, porque después de una pausa... Ese clima es el que ha transformado a esta ciudad en lo que es. De hecho, los estudios cinematográficos se trasladaron hasta acá para aprovechar la mayor cantidad de horas de luz solar que irradian estas colinas.
Por eso la conocen como la ciudad de las estrellas. Y es que visitar Los Ángeles es acercarse un poco al mundo del cine, ese que se vive en sus calles y se disfruta con mayor fuerza en este paseo de la fama. A los pies del conocido letrero está el rincón más turístico de la ciudad, el Paseo de la Fama y sus estrellas, decorado con los más insólitos personajes. Welcome to California. Have a beautiful time. El interés por conocerlo está a la vista y televisiones de toda la orbe quieren mostrarlo. Wax Museum, everything. Beverly Hills is very close. And the people? And the people are very nice. For tourists, you know. Un rincón con historia. Allí se erige el famoso Teatro Chino, donde se presentan los grandes estrenos. Y a su lado, el Teatro Kodak, sede de los premios Oscar. Y para estar aún más cerca del cine hay que ir a Universal Studios, un parque temático de clase mundial. Acaba de cumplir 40 años y ha renovado su entretención. Ya, hoy ese cetro lo disfruta Shrek. Jurassic Park y Terminator 3D se mantienen como clásicos. Se puede conocer cómo se realizan los efectos especiales y tomar un tour por los sets de grabación de algunas películas. Y para responder a la creciente demanda de público latino, se inauguraron los tours en español. Otro imperdible es Beverly Hills. No hay que recorrer mucho para toparse con las impenetrables casas de las personalidades más ricas y famosas de Estados Unidos. Madonna, Mel Gibson o la pareja del momento, Aniston. Un lugar conocido por su lujo y grandes mansiones, rodeado de las más exclusivas tiendas. Diversión de día y de noche. Y es que si algo saben hacer en Los Ángeles es divertirse. Melrose, Wilshire y Santa Monica Boulevard son solo algunas de las opciones. Calles que vibran al ritmo de la electrónica. Un espacio abierto y diverso que también atrae a los turistas chilenos. Es que en una de las ciudades con mayor flujo de pasajeros desde nuestro país. Y solo este año la demanda ha crecido en un 10%. Viendo todo este despertar, este reencantamiento de la costa oeste, efectivamente LAN ha tenido que incrementar su oferta de vuelos. Nosotros pasamos de 7 frecuencias semanales a 10 frecuencias semanales. También se diseñó un programa de 5 días por $859. Porque Los Ángeles se está abriendo al mercado latino. Una ciudad de película, siempre con una historia por contar. Y en el fútbol, en Ecuador, Marcelo Salas volvió a dejar a comparecer por su responsabilidad en el asesinato del ex comandante en jefe del ejército, el general Carlos Prats González, y su esposa Sofía Cuthbert. El ministro Solís argumentó en su resolución que existen motivos suficientes para que resulte necesaria la comparecencia de Pinochet. Según la familia Prats, que realizó la solicitud, el exgobernante tenía conocimiento del atentado que terminó con la vida del excomandante en jefe del Investigaciones detuvo un sujeto que asesinó de un tiro a un hombre con el que mantenía rencillas. El homicida, quien se dedicaba a evangelizar en las cárceles de Santiago, fue identificado como Hernán Soto, detenido tras dispararle en el pecho a Nelson Zúñiga Puyo. Soto incluso trasladó a la víctima al Hospital San José, aunque demasiado tarde. Decenas de deudores hipotecarios del Serviu protestaron en el Ministerio de Vivienda, exigiendo una solución por los altos dividendos que pagan por sus viviendas básicas. Cartera aseguraron que están buscando una solución para un problema que se arrastra por varios años. Detenido y sometido a proceso está un sociólogo acusado de estar vinculado al bombazo a la sucursal del Banco Estado en La Granja, ocurrido el 14 de septiembre pasado. Rodrigo Morales, miembro del programa antidrogas de CONACE, la Municipalidad de La Granja, es sospechoso por poseer el automóvil robado en que se trasladaron los autores del atentado. Y más adelante, Argentina reaviva controversia con Chile por artículo del canciller Walker sobre el peronismo y Kirchner. Oigo tu palpitar. Y titulado Matriz de América fue el regalo de nuestra representación diplomática a la municipalidad limeña. El arte gastronómico nacional no estuvo ausente en lo que se denominó Neruda de mantel largo. Y fue el reconocido chef nacional y rostro de Mega, Carlos von Mühlenbrock, el encargado de exigentes paladares peruanos. En el cierre de esta semana, 13 viñas y diversas empresas nacionales auspiciadas por ProChile expusieron sus productos al público empresarial del Perú.
Bueno, cada año hay más aceptación hacia los vinos, en general, pero los vinos chilenos cada vez están desarrollándose mucho más acá en Lima. Magallánico al palo para celebrar un paso más en la consolidación de la amistad de dos pueblos destinados por historia a ser hermanos. Amenazas y presiones dirigidas incluso en contra de sus familiares denunciaron los trabajadores portuarios de Iquique que no se han sumado a las violentas protestas de los últimos días, mientras los dirigentes del paro le pidieron la renuncia al intendente regional. Estas imágenes de los últimos días que muestran batallas campales entre trabajadores portuarios y carabineros en Iquique han opacado la labor de los funcionarios en su puesto para mantener operativo el principal puerto de la primera región. Esta opción les ha acarreado incluso amenazas de sus colegas en paro. Hemos llevado 4 días tratando de ingresar. Hoy en la mañana volvimos a tratar de ingresar y cuando estábamos ingresando se nos fue una turba de trabajadores no individualizados, en la cual fuimos agredidos el que habla con una luxación en el codo y mi secretario Manuel Córdoba con una quemadura de bengala y un combo por ahí. Por lo tanto, hoy día hemos tenido que dejar de operar en el puerto porque nuestros trabajadores están siendo amedrentados, amenazados y no hemos podido llevar a cabo las actividades normales que nosotros deberíamos estar hoy día funcionando como corresponde. El paro apunta a los costos de la movilización. Entonces la situación es bastante grave, porque aparte de sacar la actividad portuaria propiamente tal, tenemos otras consecuencias colaterales, como son las que puede sufrir el comercio, la zona franca y la actividad minera de la región entera. Los trabajadores portuarios y tripulantes en paro volvieron a marchar hoy por las calles de Iquique. Llegaron hasta la Intendencia, donde pidieron la renuncia a la máxima autoridad regional, Patricio, acusándolo de ser responsable por el desenlace violento de las protestas de los últimos días. Al principal Ricardo Alejo Romero, el doble de José Luis Cabezas. Primero tirado en la parte de atrás del auto, después esposado, más tarde arrodillado y más tarde muerto. Braga repite una y otra vez cómo ocurrieron las cosas, cómo Gustavo de pistola participar del asesinato y después prender fuego el auto. Horacio Braga, él mismo, es el mejor maestro para enseñarle al doble de Gustavo Preyeso cómo se debe matar a un hombre indefenso. Cómo se lo sube al auto. Cómo se lo prende fuego. Cómo se emprende la fuga después de robarle la cámara fotográfica y la billetera. Después, nada. Todo ha concluido. La ceremonia del final y el grito que se contuvo 3 días. Dos peritos psiquiatras, José Antonio Abásolo y Silvia Dulau, dijeron que Gustavo Preleso les confesó que participó en el asesinato por encargo de Yabrán. Antecedentes que el abogado de Preleso desmiente. Preyeso, desde el primer día que tomé la defensa de él, me perjuró que él no había sido el que dio muerte a José Luis Cabezas. Precisamente lo que está por lo menos publicándose en los medios es que Preyeso manifestaría que Braga sería el autor del disparo. Si evaluamos la cuestión procesal exclusivamente, están los dichos de 4 personas que son